Buenas noches. El viernes sucedió en Mar del Plata un hecho que debería preocuparnos a todos. El fiscal Diego Luciani, el fiscal que acusó a Cristina Kirchner, que pidió su condena a prisión, fue violentamente escrachado en Mar del Plata, en un restaurante de Mar del Plata. Para los que no conocen el episodio, se los voy a sintetizar brevemente. El fiscal, su esposa y dos parejas más habían ido obviamente a Mar del Plata a pasar el fin de semana largo y esa noche se fueron a comer a un restaurante que se llama Lo de Fran. Me parece que hubo algo de complicidad del personal del restaurante. Digo porque este restaurante hoy hizo una aclaración solidarizándose con el fiscal, pero hubo algo de complicidad del personal. De hecho, este grupo de personas que integraba Luciani había hecho una reserva y lo tuvieron esperando un rato largo, a pesar de que había una mesa para 6 personas libres. Cuando se sentaron, Luciani y sus acompañantes en una mesa, una señora que estaba en una mesa al lado empezó a gritarle, a insultarlo, a decirle que la presencia de él le daba asco, que le daba ganas de vomitar. Luciani pensó si ir o no ir, bueno, después decidió quedarse. Esta persona que lo agredió, esta señora, estaba sentada en una mesa junto con Artemio López, un kirchnerista de inocultable simpatía con el kirchnerismo. No sabemos si es la esposa, si es la pareja o si es simplemente una amiga de Artemio López, pero lo cierto es que Artemio López grababa audios, o parecía grabar audios, que también eran insultantes, llenos de malas palabras. Obviamente a poco trecho de donde estaba el fiscal. Al final, después de comer unas entradas, el fiscal y sus acompañantes deciden que se quieren ir del lugar porque se sentían incómodos ante una situación así. A todo esto, mientras esto sucedía, el mozo que los atendía tenía una relación muy cordial y muy risueña con la mesa de Artemio López y esta señora que insultaba a Luciani. Por eso digo, hay algo de complicidad del personal, más allá de los dueños del restaurante. Cuando Luciani y sus acompañantes se ponen de pie para irse, esta señora se levanta también y se abalanza sobre él, lo sigue insultando y amenaza con una agresión física que no se concretó, porque uno de los acompañantes de Luciani le paró la mano, le frenó la mano, la agarró de la mano. Si no hubiera estado esa rapidez, se hubiera llevado una agresión física Luciani. Esto es en síntesis lo que pasó en Mar del Plata y esto nos lleva a varias conclusiones. La primera de ellas es que es inadmisible que una persona tenga que pasar por semejante situación de insultos, escraches, estuvo en el límite de recibir una agresión física, solo porque cumplió su trabajo. El trabajo de Luciani como fiscal es precisamente recabar pruebas, acusar, para eso le paga el Estado. Y ese es el trabajo que hizo cuando acusó a Cristina Kirchner en la causa por vialidad. No fue Luciani el que la condenó a Cristina Kirchner. El que la condenó a Cristina Kirchner fue un tribunal integrado por 3 jueces. Quiero aclarar que esos jueces también hacían su trabajo y que también quedaron expuestos a la violencia del fanatismo. Siempre dije, y ya lo repetí varias veces, que las palabras violentas preceden a los hechos violentos. La primera que dijo palabras violentas, muy violentas,
fue Cristina Kirchner poco después de que se conociera el fallo, la condena a prisión por parte de este tribunal. Más aún, aquí dije siempre que cuando desde alguna instancia elevada del poder se promueve la violencia, se le sueltan las cadenas a los fanáticos para que recurran a los hechos violentos. La prueba es lo que le pasó al fiscal Luciani. Ahora, Luciani está en una situación más expuesta aún porque acaba de anunciar en los días recientes, a la semana pasada, no después del episodio, sino antes, que va a hacer una denuncia penal contra Máximo Kirchner, porque en los mensajes telefónicos con José López, el ex poderoso secretario de Obras Públicas y el que manejaba todas las adjudicaciones de vialidad, hay mensajes en los que arreglaban la pavimentación de 100 cuadras en Santa Cruz por 25 millones de dólares. Hay un dato que empeora todo. Esto fue en 2014. Máximo Kirchner no tenía ningún cargo oficial. No era diputado, no era funcionario, nada. Pero Luciani también, en esa misma denuncia penal, va a denunciar a otros que se comunicaban e intercambiaban mensajes con José López, este poderoso secretario de Obras Públicas. Entre ellos, al empresario Nicolás Caputo, empresario de Obras Públicas y amigo personal del expresidente Mauricio Macri. Así que, digamos, Luciani cumple con su trabajo, investiga, recaba pruebas, acusa a unos u otros, no está emparentado con nadie. Desde antes de la condena a prisión de Cristina Kirchner, pero mucho más después de la condena a prisión de Cristina Kirchner, se creó un clima de violencia y odio muy peligroso en el país. Muy peligroso. Demasiado peligroso. Hay un núcleo de fanatismo en el país que es ciego y es sordo. No escucha, no ve. Las pruebas que presentó Luciani no sirven para ellos. Los argumentos de Luciani, que no pudo refutar ninguna de las defensas, no sirven para ellos. Para ellos la única idea fija es que Cristina Kirchner fue víctima de una enorme conspiración nacional e internacional. En eso se explica todo lo que pasó en los tribunales con Cristina Kirchner. Una enorme conspiración nacional e internacional. ¿Por qué? Porque es progresista. El fanatismo es peligroso fundamentalmente porque a veces no sabe discernir entre la palabra y los hechos. Es decir, en un segundo puede convertir las palabras violentas en hechos violentos. Esta es la peligrosidad del fanatismo. De todos modos, debemos señalar que tampoco las palabras violentas son admisibles en una democracia y en un clima político razonablemente civilizado. Mucho menos cuando los que agreden a funcionarios públicos que cumplen con independencia y honestidad su función para la que les paga el Estado. La pregunta que hay que hacerle al gobierno es si está dispuesto a hacer algo para frenar esta escalada de violencia. Si está dispuesto a hacer algo para frenar esta escalada de violencia. Por ejemplo, el presidente de la Nación podría convocar a la tranquilidad pública, aclarar que esta condena contra Cristina Kirchner tiene varias instancias de apelación, que no es una condena definitiva, que no se vuelvan tan locos. El presidente de la Nación hace pocos días convocó a una cadena nacional
para legitimar la pinchadura de teléfonos ilegal que hizo un hacker supuestamente, para mí son los servicios de inteligencia del Estado, y divulgó conversaciones privadas de un grupo de argentinos. El presidente, de esa manera, cuando legitimó eso, violó el derecho a la intimidad y a la libertad personal. Tan simple como eso. Ahora, ese mismo presidente se calla y no dice nada cuando hubo un escrache con insultos verbales y con un intento de agresión física contra un fiscal de la Nación. La propia Cristina Kirchner, si tuviera cierta noción de su función institucional como vicepresidenta, podría convocar a la paz social. Está con COVID, dice ahora, bueno, pero en estos días que estaba con COVID, desde su lugar de descanso, sacó una carta, también escrachando ella a periodistas, en medios periodísticos. De la misma manera podría hacerlo convocando a la paz social. Debemos aceptar que lo del presidente podría ser, lo de Cristina Kirchner es imposible. Ella instauró el odio en la sociedad argentina. Ella fraccionó la sociedad argentina. Ella creó la insoportable grieta entre kirchneristas y antikirchneristas. Y convirtió al Poder Judicial en su enemigo número uno, el Poder Judicial que integra a Luciani. La responsabilidad de Cristina Kirchner en lo que le pasó a Luciani no es menor y en lo que le puede pasar a Luciani. Yo creo que la situación que vivió Luciani no es exclusiva de Luciani, creo que le puede pasar a otras personas. Y desgraciadamente no creo que sea, ojalá sea la única que vivió Luciani, pero no, puede ser que no sea la única. Puede ser que haya otras situaciones así. Sobre todo si algún sector del gobierno no se vuelve razonable y llama a la sociedad a tolerar aún a los que piensan distintos, que es lo que está pasando en la sociedad argentina. No hay tolerancia con el que piensa distinto, hay odio con el que piensa distinto. En medio de una crisis económica fenomenal, con una inflación insoportable para la sociedad, y de esto voy a hablar enseguida con Juan Carlos de Pablo, que ya está en el estudio, el único lujo que el gobierno no se puede dar, es meter a esa misma sociedad en una escalada de odio y de violencia. Sobre todo en el espacio público. El fiscal Luciani fue víctima del fanatismo. Terminemos con el fanatismo y sus cómplices, sean activos o pasivos, pero cómplices al fin. Después de la pausa, Juan Carlos de Pablo.